que nos grabe, porque ahora sí, vamos con nuestro querido amigo secretario de Periodistas Desplazados en México, a nuestro querido amigo Amir Ibrahim. Amir, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Toño, y a toda la audiencia de Sin Censura? Muy buenas tardes, y qué bueno que ya nuestro querido Vicente se está recuperando de esa enfermedad. Sí, ya estamos muy cerca de tener el regreso de Vicente Serrano a este espacio. Lo extrañamos muchísimo y muchas gracias por los buenos deseos, querido Amir. Oye, Vicente estaba escuchando a Lemus y las agresiones que ha tenido nuevamente. Le mando mi solidaridad, aprovecho el espacio para mandarle mi solidaridad y efectivamente exigir que en todas estas instituciones hagan su trabajo como él lo está pidiendo. Sí, igualmente, ¿no? Nosotros también queremos pues, que no se autoexilien nuestros compañeros. Nos saca mucho de onda el saber que Jesús Lemus haya tenido que autoexiliar ante amenazas de muerte, pero bueno, ahí estamos más que pendientes. Y te quiero preguntar, traes un tema muy interesante, el cártel del gol. ¿De qué se trata, Mir? Pues, di unos avances en exclusiva con ustedes en una participación pasada aquí con Sin Censura. Eh, el lunes pasado detonamos ya el reportaje completo, todo el documento, y bueno, hizo simbró hasta el más puro hondo del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque esta trama de los promotores vendiendo sobreprecios, coludidos con directores técnicos y directores deportivos, era un secreto a voces que se sabía en todo el ámbito deportivo, pero que jamás se decía nada, y cuando se decía, salían todos a pedir y a exigir las pruebas de lo dicho, pero resulta que como son sectores muy cerrados que hacen este tipo de tricuyelas, pues no se había filtrado información que sustentara las palabras de algunos compañeros periodistas de deportes. Y bueno, pues resulta que este documento pues, está sustentado con pruebas, facturas, depósitos, empresas fachadas en el extranjero, y que bueno, parece perfectamente un modelo como el de la estafa maestra, como los que hacen en el gobierno cuando colocan a un cuate para que les den los contratos, para que les asignen los contratos y que eleven los precios, ya sobre precios y se repartan las ganancias. Me sorprendió mucho descubrir, mi querido Toño, que en el deporte, en el fútbol mexicano, está plagado de corrupción, y descubrir también que desgraciadamente las autoridades futbolísticas no se han posicionado a pesar de que el tema ha llegado hasta Europa, que lo han reportado, todos los medios lo retomaron, y lejos de eso, en algunos espacios, pues se han dedicado más que a debatir las pruebas y a debatir el mismo reportaje, a querer denostar la actividad periodística y las agresiones que comúnmente uno sufre cuando detona un tema tan importante que simbra lo más hondo del fútbol mexicano. Es una investigación muy completa que demuestra cómo la transacción de un modus operandi, en donde, por ejemplo, la transacción de un jugador que fue muy buen jugador en su club, hay que decirlo, y querido, ¿no? Se compró en una cantidad de $2,350,000, y el Club Tigres de Monterrey lo compró en $4.5 millones. El jugador venía de un equipo brasileño, pero también misteriosamente la transacción se lleva a cabo por medio de una empresa holandesa. Entonces, esta empresa holandesa es una empresa fachada, y bueno, ella fue la que recibió el dinero y la que pagó después al club brasileño la cantidad de $2,350,000. Y esta red, digamos, de corrupción entre directores técnicos, promotores y algunos directivos, se llevó la nada despreciable cantidad de $2,150,000 de ganancia. Esto solamente es un ejemplo, porque tengo documentadas cerca de 30 operaciones que tienen el mismo modus operandi, y que han simbrado en el fondo del fútbol
mexicano, porque todo mundo lo sabía. Seguimos por ahí con Amir. Se nos frizó por algún momento Amir Ibrahim, lo tenemos en línea. Vamos a ver si podemos reconectar con él. Ya estamos con él de vuelta. Nos dices que todo el mundo sabía de este tipo de corruptelas dentro del fútbol mexicano, Amir. Y solamente algunos periodistas valientes se atrevían a externarlo y inmediatamente todo mundo los atacaba porque no tenían las pruebas en la mano, pero sabíamos que eso existía. Ya se reveló, ya se hizo, ya está en el debate público. Ahora, pues bueno, a ver qué pasa y bueno, esperemos que las autoridades mexicanas del fútbol tomen cartas en el asunto de manera de que puedan limpiar la corrupción que hay en este gran deporte y podamos mejorar la calidad de nuestro deporte en México. No cabe duda que la corrupción, mi querido Toño, de la que habla el presidente de México, penetró hasta lo más hondo de la sociedad y hay que arrancarla desde todos lados para que México pueda tener un cambio real y verdadero como el que está trabajando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Toño. Y exactamente, ¿cuál sería en todo caso, Amir, el trasfondo de todo esto? ¿Cuál es el planteamiento que se va a hacer ya directamente a las autoridades? ¿Qué se necesita en el fútbol mexicano para terminar con esta situación tan lamentable, con esta corrupción? Pues lo primero que se necesita es tener un modelo, mi querido Toño, de contratación en donde no haya oscuridad. La transparencia es muy importante. Nadie sabe en el fútbol mexicano cuánto costó un jugador y en cuánto verdaderamente se vendió, quién lo vendió y cómo se hizo el trato. Nadie sabe y se hacen transacciones todo el tiempo de pases de jugadores, pero nadie sabe, nadie supo nada más que el club y el que vendió. Y en otras ligas, como la de Estados Unidos, en donde tú estás, Toño, es transparente. Todo está transparente, quién compra, en cuánto compra, cómo se paga, todo está transparente. Sin embargo, aquí en México, ¿sí? Todo es oscuridad y todo es turbio. Hay que transparentar los pases de fútbol, las transferencias de jugador en el fútbol mexicano para que pueda haber una verdadera transparencia y la gente, la afición, sepa la información que merece saber, porque ellos son al final los que pagan los boletos de los partidos, los que pagan las camisas, los que ven los partidos en las televisoras y son los que pagan también la corrupción y los sobreprecios que unos cuantos promotores se están llevando a costillas de los dueños de los clubes. Hay que decirlo fuerte y claro. En México la corrupción se tiene que erradicar en todas sus áreas, en todos sus niveles. Y para que esto suceda, tenemos que también hablar de un gran deporte que es el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque aglomera muchísima gente, muchísimas pasiones, muchísimas ideas. Entonces, mi querido Toño, es un reportaje único en el ambiente futbolero. No había habido otro igual y ha hecho un escándalo que no te imaginas, mi querido Toño. Me van a empezar a dar hasta con la cubeta, con las fake news. Ya me inventaron hasta novias, mi querido Toño, ya me salieron amantes por un lado, novias por otro. Yo dije, bueno, ni siquiera las conozco y bueno, mi querido Toño, es parte de destapar la corrupción. Oye, Amir, ¿y te han citado en los principales medios deportivos, ESPN, Fox Sports, en Televisa Deportes, o en Azteca Deportes? ¿Te han citado en alguno de ellos ante esta corrupción en el fútbol mexicano? Sí, mi querido Toño, todos me han hablado, hay que decirlo también, para todos los medios de comunicación es de interés público esta situación. Te voy a decir por qué.
porque siempre se ha hablado de este tema en el fútbol mexicano, siempre, pero nunca se había documentado. Y ahora que se está documentando es una gran noticia y me hablaron de ESPN, me hablaron de todos los medios de comunicación de deportes que hay aquí, en El Salvador, en Paraguay, en España, en todos lados donde el fútbol mexicano, donde el fútbol es un gran deporte. Hay reglas de FIFA, hay reglas que las burlan los promotores de esta red y se burlan al final del aficionado, porque el aficionado tiene una gran ilusión de que su club gane los partidos, traiga los mejores jugadores, den los mejores espectáculos en la cancha. Sin embargo, lo que está sucediendo es que cuando pueden comprar un jugador que verdaderamente valga 4 millones de dólares, están comprando un jugador de 2 millones de dólares, ¿sí? Y lo están pagando en 4. Y eso es derrochar los recursos que hay para el fútbol mexicano y también olvidar al talento mexicano, porque ahorita se está preferenciando, mi querido Toño, a los pases de los extranjeros, pero los chavos que vienen desde chavos jugando fútbol, es un problemón que los debuten en el fútbol mexicano. Hay que decirlo fuerte y claro, la corrupción penetró hondo en la sociedad y para realmente ayudar al presidente de la República a limpiar de corrupción este país, también se tienen que ver los deportes y lo que genera, lo que es importante para la sociedad, porque en México el fútbol es muy importante, Toño. Sí, es una realidad, se hizo importante, el deporte en un principio más mexicano era el béisbol, aunque no le guste a la gente creerlo, pero esa era la realidad, y de pronto a un señor llamado Tigre Azcárraga se le ocurrió poner estadios en todas partes, darle una posición muy mediática al fútbol, y bueno, ya te cuento yo lo que pasó con México, y esto es interesantísimo, querido Amir, lo que nos plantea, así que bueno que hayas dado aquí la exclusiva aquí en Sin Censura en su momento y ahora nos des el seguimiento. Por favor, no te separes de nosotros, continúa enviándonos esta información, porque en efecto tiene que haber un cambio inherente en todas las cosas. ¿Qué te parece que nos compartes ahora tus redes sociales para que la gente pueda ponerse en contacto contigo, te pueda ver en otro tipo de plataformas? Claro que sí, mi querido Toño, muchas gracias a toda la audiencia de Sin Censura. Solicitarle que van a empezar algunos chismes de mi parte, no se la crean, destapé un acto durísimo de corrupción y pues bueno, los ataques se esperan. Me pueden seguir en Amir Ibrahim, @Amir Ibrahim QRO en Twitter y por YouTube en Amir Ibrahim Periodista. Ahí lo tiene usted, al queridísimo compañero periodista, bueno, secretario de Periodistas Desplazados de México, Amir Ibrahim. Aquí en Sin Censura, muchísimas gracias, amigo. A usted, Toño, gracias.